Muy bien. Todos los jardines todas las culturas han venerado los jardines. Están presentes en todas las civilizaciones desde tiempos inmemoriales, como un pequeño paraíso de placeres sensoriales ofrecidos por el perfume de las flores, el rumor de las aguas, el canto de los pájaros, la sombra y el frescor prodigado por los árboles, la tersura del prado, en un tiempo siempre primaveral que evoca con nostalgia el paraíso perdido irremediablemente. En ese sentido, la representación del jardín en la mentalidad medieval obedece a un cauce natural, pues su presencia responde a determinadas necesidades humanas. El jardín está ahí para ofrecer placer sensorial y estético, para promover la meditación, también para simbolizar el mundo exterior. Como ha planteado John Dixon Hunt, para los hombres, el arte de los jardines es un método fundamental de expresión y de experiencia, que da cuenta de los vínculos de los hombres y las mujeres con la naturaleza y también de la intervención artística sobre esta para dar origen a un lugar que se convierte en un espectáculo natural y artificial a la vez. El jardín es, pues, un lugar donde se humaniza la naturaleza a través del arte. En efecto, arte y naturaleza son los dos polos esenciales que configuran este lugar, a la vez frágil y efímero, cambiante y dinámico. El jardín se trata, sin duda, de un artefacto estético, una expresión cultural de cada época. Pero el jardín es mucho más que un lugar en el que convergen ciencia, técnica, arte y naturaleza. Es también una simulación del paraíso, un depósito de imaginarios, el del placer, el de la alegría, el bienestar, el amor, la utopía y asimismo el de la naturaleza intervenida y civilizada que constituye un refugio contra los males de la cultura. Ese delicado microcosmos ofrece una experiencia total que impacta la subjetividad del paseante y hace surgir en él la alegría, una emoción con la que el jardín tiene una unión indisoluble hasta el punto de que el alma encuentra allí consuelo para sus penas. Sin duda alguna, los jardines de la Edad Media eran lugares de encanto. Numerosos testimonios literarios e iconográficos revelan la importancia que el jardín tuvo en la cultura medieval y descubren su sentido, sus formas, los elementos que formaron parte de su ensamblaje. Es necesario recordar, sin embargo, que esas representaciones visuales, como las que estamos viendo ahora, usualmente proceden del siglo XII y de las centurias posteriores y por lo tanto corresponden a imágenes idealizadas que por una parte estaban dirigidas a las élites y por otra contribuían a plasmar la vida a la que aspiraban, el ideal estético de la vida bella que ya señalara Huizinga en el otoño de la Edad Media. En efecto, entre los siglos XII y XV, las iluminaciones que decoraban los manuscritos de la lírica y la narrativa caballeresca representaron el jardín como un lugar de delicias cercano al paraíso terrenal, limitando así otro tipo de éxtasis más relacionado con su carácter productivo o medicinal, que se encuentra en tratados botánicos o en enciclopedias como las de Tomás de Cantimpré. Fue en todo caso en el siglo XII cuando reapareció en todo su esplendor el jardín de placer en el occidente medieval, luego de tiempos oscuros para estas delicadezas, con unos rasgos estilísticos que se mantuvieron durante los siglos previos al Renacimiento. En este sentido, los tratados de Alberto Magno y Pietro de Crescenzi fueron esenciales para la caracterización de este espacio. En el libro séptimo de su tratado sobre los vegetales y las plantas, Alberto Magno hace referencia a los jardines que proporcionaban salud y bienestar y a un tipo particular que no se definía tanto por la utilidad y el rendimiento productivo como por el placer. Mientras para el sabio este pequeño locus amenus debía contar con una zona central sembrada de césped suave y de hierbas aromáticas y flores, para el jurista boloñés Pietro de Crescenzi, en su libro de las utilidades rurales, los jardines del placer pueden clasificarse conforme a la fortuna y condición social de sus propietarios. Así, el primero y el más reducido, el vergel, es aquel que suele reproducir la iconografía medieval. Un pequeño prado cercado y bordeado con lirios, rosas, violetas y hierbas aromáticas.
También árboles sembrados alrededor, necesarios para poder proveer frescura y sombra al lugar. Un asiento de césped y una fuente son sus únicos añadidos arquitectónicos. Los jardines de dimensiones medias, además de los elementos anteriores, tenían árboles frutales y vides plantados cuidadosamente en hileras. Se trata pues de una mezcla de huerto y vergel que combina la recreación y la utilidad, pues da beneficios a sus propietarios con el cultivo de las frutas. Finalmente, Crescenzi se concentra en los jardines pertenecientes a los miembros de la realeza y de la nobleza. En estos, el jurista ordena el espacio en varias zonas o compartimentos de cultivo a los que adjudicó distintos nombres. Un vergel, que es el espacio dedicado a los árboles frutales, también un huerto destinado a la plantación de legumbres y plantas medicinales, y finalmente un jardín de flores de carácter ornamental. Al fondo, el firidiarium, que es el terreno dispuesto para la plantación de árboles perennes como laureles, cipreses y pinos, que a su vez dan refugio a animales de todo tipo. Es evidente que en estos jardines hay una clara intención estética, la combinación de naturaleza, arte y artificio que aproxima al jardín al paraíso terrenal, a un Edén particular, propicio para el amor y que está ligada directamente a la manera como el ser humano vive y entiende la naturaleza. Si en parte fueron los tratados del maestro de Tomás de Aquino y de Crescenzi los que sentaron los lineamientos para la construcción de los jardines de placer, desde una ladera literaria, la idea del jardín se alimentó de tradiciones retóricas que influyeron de manera decisiva en su caracterización. En ese sentido, el locus amoenus, planteado ya por Libanio en el siglo V, jugó un rol fundamental y se convirtió en el tópico que está en el trasfondo de las descripciones de la naturaleza ajardinada de la literatura medieval. De hecho, el lugar ameno funciona como una estructura retórica de la cual los autores no pueden prescindir. Por eso parecieran estar evocando un arquetipo que por lo demás está ya presente en la mente de sus oyentes o lectores. No puede olvidarse tampoco que el jardín de placer está presente, que en el jardín de placer está presente la memoria de un entorno primaveral asociado al paraíso descrito en el Génesis, ese jardín de las delicias previo a la expulsión de Adán y Eva, donde primaba la felicidad y que se había asimilado también a otros mitos como la Edad de Oro, los Campos Elíseos o las Islas Afortunadas. Trazas de la idea del paraíso, de la amalgama de esta tradición con la Edad de Oro grecorromana, del lugar ameno y del hortus conclusus, que tiene sus antecedentes en el Cantar de los Cantares y que los medievales asociaron a la Virgen María, favorecieron el desarrollo de la representación literaria e iconográfica del jardín de placer en los siglos finales de la Edad Media, cuando éste se convirtió ya de manera definitiva en tema literario, como lo revelan, por ejemplo, Erec y Enid, o años más tarde, el Román del Arroz. ¿De dónde proviene la imagen colorida del jardín de los siglos XII al XV? No solamente de la influencia de Oriente, de los relatos que los peregrinos y comerciantes contaban sobre la belleza de los jardines espléndidos de Persia. De hecho, el siglo XII revela una nueva sensibilidad hacia el jardín que comienza en el ámbito monástico, en principio relacionado solo con símbolos religiosos y con las virtudes terapéuticas de las esencias vegetales, y posteriormente vinculado con una estética novedosa y con el placer en todas sus formas, del estético al erótico, que implicaba también una visión renovada de la naturaleza que había surgido en la escuela de Chartres, cuyas ideas están en la base de la propuesta ideológica divulgada por el Román del Arroz, una obra esencial en lo que podríamos llamar la filosofía del jardín que se estableció en Europa en el siglo XIII. En ese sentido, el pensamiento cristiano medieval había proyectado también la imagen de un jardín monástico cuyas delicias están inspiradas en los jardines de placer, un lugar de refugio espiritual que a la vez cumplía con un rol productivo. Era entonces un pequeño, bueno, perdón, me salté esta diapositiva, que son algunas de las bellísimas iluminaciones que acompañan los tantísimos manuscritos del Román de la Rosa que se hicieron en la Europa medieval. Tenemos aquí el plano de distribución de la abadía de San Gál. Es un plano que se hizo a finales del siglo XVII, pero que
recoge muy bien lo que era el planteamiento de los distintos espacios relacionados con la naturaleza que había en la abadía. La abadía contaba con un huerto, con un herbario con flores, plantas aromáticas y hierbas medicinales, un pequeño vergel plantado con árboles frutales y arbustos que acogía el cementerio de los monjes. Las representaciones pictóricas de este jardín del claustro solían, sin embargo, asociarse a la Virgen María, sentada en un jardín amurallado, acompañada del niño y de los ángeles y arcángeles melancólicos, como lo recrea este precioso retablo del jardincillo del paraíso del maestro del Alto Rin, o varios retablos de la Virgen en el Edén, como este de la Virgen de la Rosaleda. Como refleja esta iconografía, se trata de un jardín cerrado con muros, sembrado con plantas medicinales, hierbas aromáticas, azucenas, usualmente asociadas a la pureza de la Virgen María, las margaritas a la inocencia de Cristo, las rosas que remitían tanto a la santidad de la Virgen como a la pasión de Cristo. A esta dimensión monástica se une el nacimiento de la cultura cortés, que hace del jardín uno de sus lugares privilegiados. Así se evidencia en un episodio narrado por Chrétien de Troyes en Erequien, y me refiero en concreto a la alegría de la corte, que es una aventura que consiste en romper un encantamiento atado a un juramento inviolable. La prueba tiene lugar en un jardín. Dice: el vergel no tenía alrededor ni muralla ni empalizada, a no ser de aire. Durante todo el verano y todo el invierno había allí flores y fruta madura. No hay pájaro que vuele bajo el cielo, cuyo canto agrade, entretenga y alegre al hombre, del que no se pudiera oír allí varios de cada clase. Y la tierra no tiene especia o planta medicinal equivalente a cualquier medicina que allí no estuviera plantada. No puedo extenderme mucho más en la lectura de fragmentos de otros testimonios literarios, pero no es posible dejar de lado la descripción del Jardín del Amor del Roman de la Rose, el libro en el que se encuentra la mayor expresión de la cultura erótico-filosófica que había madurado entre los siglos XII y XIII en el marco del redescubrimiento de Platón y de la renovada tradición ovidiana. El jardín de amor al que accede el protagonista, guiado por Ociosa, y donde encontrará a la amada, es ciertamente magnífico. A cierta distancia me encontré ante un gran jardín cerrado por muros almenados y ricamente decorado en su exterior con imágenes y pinturas. Una vez dentro, mi alegría llegó a su colmo. Saber que creí hallarme en el paraíso terrenal. El lugar era tan deleitoso que parecía sobrenatural. Pensé que no podía existir paraíso mejor que aquel placentero vergel. Una multitud de pájaros cantores pululaban por todo el jardín. Jamás tan dulce melodía fue escuchada por un mortal. No había árbol frutal, salvo aquellos cuya forma repugna, del que no hubiera 1 o 2 ejemplares, o quizás más, en este jardín. En algunos lugares, bajo el ramaje umbroso, brotaban claras fuentes sin ranas ni sapos. El agua fluía entre murmullos por pequeños canales que Recreo había hecho cavar en el jardín. En la ribera y en torno a las fuentes crecía la hierba densa y menuda. Uno hubiera podido yacer allí con su amiga como sobre un lecho, porque a causa de los riachuelos cercanos, la tierra era suave y muelle y la hierba maravillosa. Pero lo que en mayor abundancia hacía el encanto del lugar era la abundancia de flores, cuyo olor era exquisito. Ese espacio amurallado que describen Chrétien y Lory, sembrado de flores y árboles, poblado de pájaros, con un pequeño riachuelo o fuente y un césped florido que rememora la iconografía medieval, remite a lo que Elisabeth Antoine ha llamado una coine de los jardines de época. En ese sentido, en este y en otros textos aparecen no solamente los rasgos recurrentes que conformarán la poética del jardín, también la asociación de este con el lugar, de este lugar con la vivencia amorosa. Así, entre los siglos XII y XV, con trazados y características similares, cohabitan el jardín de placer y el del monasterio, que franquea las connotaciones religiosas, especialmente las marianas, y adquiere un sentido profano que alcanzó la máxima relevancia en la sociedad caballeresca medieval. No se alteraba, sin embargo, la disposición espacial, pues como se evidencia en la iconografía,
Tanto el jardín de amor como el monástico están resguardados por muros que protegen el lugar y lo convierten en un entorno íntimo y privado, alejado de los peligros de la naturaleza desconocida y del bosque peligroso. Uno y otro mantienen los mismos elementos, pero cambian la intención y también sus habitantes. En el jardín de amor ya no será la Virgen María y el niño Jesús, sino enamorados, cortesanos bailando, damas sentadas bajo las sombras de los árboles en flor, junto a una fuente, músicos y cantores que disfrutan de sus deleites sensoriales. Era pues una suerte de paraíso de delicias profanas, el paraíso erótico de signo pagano que caló hondamente en la literatura medieval y que sin duda contrastaba con los jardines de gozo espiritual. Es importante tener en cuenta que en lo que atañe a los siglos que cobijan la Baja Edad Media, si bien el jardín del claustro corresponde al amor cristiano, desinteresado y perfecto, y también a la caridad, la más alta de las tres virtudes teologales, asimismo la imagen del jardín cortés estaba ligada a otra forma de amor, un amor apasionado y sensual que los teólogos diferenciaban de la caritas y llamaban cupiditas. En todo caso, entre los siglos XII y XV, se instauró la imaginería del jardín de amor como lugar de delicias y placer sensual, que se vinculó prontamente y de manera natural con la mujer, fuente de placer y de gozo como el jardín mismo. El vergel era sobre todo un espacio femenino, como la atestigua la iconografía espléndida que ilustraba la narrativa cortés. La preciosa alba anónima del siglo XII, en un vergel bajo el espino albar, recoge con toda intensidad esta reconstitución laica del paraíso terrenal y la función del jardín como lugar del encuentro amoroso. En un vergel, bajo la hoja del blanco espino, la señora tuvo a su amigo a su lado, hasta que el vigía gritó que veía el alba. Hermoso, dulce amigo, besémonos, yo y vos, allá abajo en los prados, donde cantan los pajarillos. Hermoso, dulce amigo, hagamos un juego nuevo dentro del jardín donde cantan los pájaros. También un árbol magnífico ocupa el centro de los tres círculos concéntricos que conforman el jardín del dios amor, descrito por Andrés en Capellán en su De Amore, un vergel paradisiaco que se pone bajo la égida del amor de manera explícita. No es casual que el centro del jardín esté presidido por un árbol frondoso, como tampoco que el centro del vergel de flores y blancaflor se encuentre el árbol del amor, ni que Berull sitúe al rey Marc en el árbol que decoraba el jardín en el que se da cita Tristán y Iseo, como ilustra esta preciosísima caja de marfil que recrea a los dos amantes bajo un árbol en el que, si se dan cuenta, en la parte superior, acá, está la carita del rey Marc, que escondido tras de los árboles está tratando de pillar a los enamorados. De hecho, el árbol en el centro del jardín, bajo el que se aman los enamorados, es un motivo esencial en las representaciones discursivas e iconográficas de este lugar, como recuerdo simbólico del árbol del conocimiento plantado en el paraíso bíblico. La polisemia del árbol es de hecho muy amplia y junto con la fuente y los muros constituye la triada fundamental que conforma el jardín de amor. Lo testimonian las iluminaciones de manuscritos y también la iconografía de ciertos objetos vinculados a la intimidad, como estuches de espejos, peines, cofres, todos objetos asociados con el matrimonio y con el compromiso, como ilustra este magnífico cofre de cuero que se conserva actualmente en el Museo Británico y que está decorado con escenas que recuerdan el encuentro de los amantes en el jardín. Una de ellas, en particular, recrea la imagen de una mujer poniendo sus manos en la cabeza de un hombre arrodillado como muestra de intimidad y afecto, mientras que otras figuras están bajo los árboles en distintos momentos del cortejo. Un cofre más remite al jardín de amor conservado, en el... perdón, que se me desarmó aquí. Es importante señalar que este cofre que les acabo de mostrar del Museo Británico tiene en su interior
otra iconografía que remite a la Virgen, teniendo en cuenta la comunicación que acaba de presentar Rosángela, ¿no? Fíjense que es súper interesante porque este cofre a la vez guarda las dos iconografías, ¿no? La iconografía del Jardín de Amor por fuera y en la parte interior la iconografía, digamos, del jardín monástico. Tenemos también otra serie de objetos, como les decía antes, relacionados con el compromiso o con el matrimonio que remiten a esta idea, ¿no? Por ejemplo, este magnífico broche que está en el Museo de Historia del Arte de Viena, donde vemos a los dos enamorados unidos por una suerte de guirnalda, o este peine que está en el Victoria y Albert Museum, en el que vemos a unas parejas de enamorados separadas por árboles, que están también de nuevo en distintos momentos del cortejo amoroso, ¿no? Si se fijan en el extremo izquierdo está el enamorado dándole una caricia tierna a su amada, ¿no? En otros pues está la entrega de la corona como aceptación del requerimiento amoroso, y en el del extremo derecho pues es la dama la que acaricia el mentón del enamorado. Este es uno de los flancos del peine, y en el segundo flanco tenemos también imágenes relacionadas con el cortejo amoroso. Tenemos tenemos un estuche de espejo, una tapa de espejo que recoge nuevamente esa imaginería del jardín de amor. En este caso tenemos a los enamorados a la sombra de un árbol y el enamorado sosteniendo lo que parece ser un corazón, ¿no? Como muestra del cortejo amoroso. Y finalmente otro estuche de espejo, de los poquísimos que se han conservado completos. En la mayoría se ha conservado solamente una de las tapas. Este se conserva en París, en el Museo del Louvre, y vemos de nuevo las distintas etapas del cortejo amoroso. Los enamorados están separados por un árbol, hay una representación vegetal también en la composición, la presencia muy importante de lo que no es claro si es una guirnalda o una corona, pero en todo caso, fíjense que en la parte inferior la dama está coronando a su enamorado, como parte del proceso de aceptación de su requerimiento, y en la segunda etapa volvemos a encontrarnos a los enamorados con actitudes similares, ¿no? Todos estos son objetos representativos del arte cortesano que nos remiten sobre todo a la intimidad femenina, que constituyen testimonios delicadísimos de la presencia de este imaginario en la mentalidad medieval, que asocia el jardín profano con el amor y que va a perdurar asimismo durante toda la temprana edad moderna. Con esto termino y abrimos paso a sus comentarios.